Nos fuimos. Ok, amigos, amigas, súper bien llegados, bienvenidos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por conectarse con nosotros cada 8 días en nuestra intención de compartirnos. Todas las personas que llegan acá a compartir su saber, siempre desde el amor, desde esa intención de servicio. Y hoy tenemos a un ser que finalmente representa todo eso: amor, servicio, mejor dicho, que él mismo se nos presente y que nos cuente. La pregunta que yo hago siempre acá y la primera para iniciar es: ¿quién es Humberto Montes? Hermano, pues, ¿qué te contesto a esa pregunta? Básicamente yo me defino como un aprendiz y un generador de lágrimas. Bueno, te digo eso de generador de lágrimas porque he atendido como a 6 personas hoy en consulta y bueno, todas ellas pasan por ese proceso bonito de soltar su emoción. Claro. Soy un servidor, hermano. Básicamente me he dado cuenta que la vida se debe vivir con propósito y encontré el mío, gracias a Dios, antes de irme de este planeta. Yo siento que es una de las cosas más satisfactorias de la vida. Encontrar la función, encontrar algo que te llene el alma y encontrar cómo poder servir a otros. Es lo más importante. Ok, listo, hermano, ya te describiste tú, ahora yo te describo desde mi percepción. He tenido experiencia de Humberto en varios talleres, en varios sitios, y bueno, mi hermano, realmente mi percepción y mi sentir de ti es coherencia, es amor, es entrega, es servicio, es pasión, y bueno, primero que todo, o en primer lugar, quiero darte las gracias por haber atendido mi llamado a conectar con el propósito de ambos, porque el mío también es servir definitivamente, y al igual que tú también me siento bendecido y muy feliz de poder conectar con ese propósito, con ese servicio. Desde esta Gracias, hermano. situación de humanidad en esta pandemia, pues, ok, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer desde Equilibrarte? Sabes que Equilibrarte es como lo que desarrollé hace más o menos 9 años, desde herramientas de mi conexión con Oriente en las artes marciales y desde la comprensión de la programación neurolingüística de la mente, de cómo funcionamos, de las programaciones, y conecté mente, cuerpo y desde ahí la percepción del espíritu. Entonces, bueno, ya llevo 9 años también en este propósito. Entonces, Humberto, mi hermano, gracias por estar acá, por atender mi llamado. Y hoy vamos a tener un tema que absolutamente a todos, a todos, a todos nos toca, nos ha tocado y nos seguirá tocando, como es el tema del perdón, como es el tema de la conexión desde el sanar todo nuestro tema emocional, ancestral muchas veces, desde lo que venimos llevando generación tras generación, y cómo ello desde las emociones y desde el pensamiento y del observador nos ha generado una respuesta química que finalmente termina por enfermarnos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, es perfecta la conexión, el perdón y la sanación. Y desde tu experiencia y tu saber, eres un maestro en ese tema, y es cómo conectamos con esa esencia y cómo llegamos a ese perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es ese don? ¿Qué es eso que lo escuchamos por allá y que lo escuchamos desde la teoría, pero que nos cuesta tanto a ratos soltar y perdonar, porque nos quedamos enganchados y conectados desde el papel de víctimas, y desde ahí siempre está el culpable afuera de todo lo que a mí me sucede? Sí, sí. Eduardo, el perdón es un punto de inflexión en el que el ser humano se despide de su armadura, de su vestidura de víctima y se reviste de la nueva armadura o de la nueva vestidura de responsabilidad. El perdón es un acto de amor por sí mismo que lleva al ser humano a cerrar un ciclo de aprendizaje necesario y útil en su vida. Y te lo estoy describiendo como nunca antes lo había descrito, te lo estoy describiendo de esta forma porque generalmente pues malinterpretamos el perdón desde que yo justifico o propicio que la persona haga lo negativo, lo que me duele y lo que yo no quiero que suceda. Visto desde un punto de vista muy alto, el perdón es básicamente
ese momento histórico en la vida de cada ser humano, en que se quita de su ser eh, la necesidad de infantilizar su esencia frente a la experiencia que está viviendo. Una persona que perdona es una persona que ha aprendido que la vida y que las experiencias que le toca vivir son necesarias, son útiles y él mismo las ha creado. O sea, no existe nada, Eduardo, no existe nada que nosotros hayamos hecho en nuestra vida que no, o que nos esté pasando en nuestra vida, que no haya sido primero generado por nosotros, de diferentes ámbitos, desde nuestro hacer, desde nuestra mente y desde nuestra ignorancia. Todo lo hemos creado desde esos tres ámbitos, el hacer, la mente y la ignorancia. ¿Y la ignorancia por qué? Pues porque necesitamos vivir experiencias para aprender lo que nos falta aprender. Estamos en este planeta Tierra para aprender demasiadas cosas, para crecer, para evolucionar, desde nuestro hacer, porque en el hacer nosotros nos vamos a equivocar muchísimas veces porque no lo sabemos todo. Y la vida en su dinámica, que es tan bonita, nos va presentando continuamente situaciones nuevas una y otra vez para que tengamos que hacer un hacer errado. Es decir, para que nuestro hacer sea incompleto, sea imperfecto. Y desde ese hacer imperfecto nosotros vamos recreando continuamente un aprendizaje necesario en nuestra vida. Y desde nuestra mente, básicamente porque, bueno, eso lo coloqué en mi libro El Triunfo del Alma, nuestra mente está programada por lo que históricamente hemos recibido. Entonces nuestra mente nos va a llevar a un hacer equivocado, nos va a llevar a un sentir equivocado, y ese hacer y ese sentir equivocado nos va a llevar a crear y cometer errores. Que para nosotros es muy fácil decir, yo soy un, como alguien decía hace rato, yo soy un mueble en esta casa. ¿Y cómo te convertiste en mueble? Porque asumiste ese rol de mueble. Sí, tú creaste ese mueble, le estás delegando el poder a otro para que decida cómo te va a interpretar, y si el otro te interpreta como mueble, tú vas a decir que eres un mueble. Entonces, el perdón es ese punto maravilloso, hermano, del que yo me miro a mí mismo y digo, estoy agradecido por esta experiencia que me tocó vivir, porque gracias a ella yo me he convertido en un ser humano extraordinario. He aprendido cosas y he salido de esa comodidad, de esa zona de comodidad infantil en la que estaba, y estoy ahora en una zona de madurez. Y estoy agradecido porque a través de haber perdonado, entonces yo reconozco mi rol creador, reconozco mi grandeza, reconozco el poder que yace dentro de mí. Y a través de ese poder, entonces me hago responsable de mi vida y me convierto ya no en un vividor de experiencias, sino en un generador de experiencias desde el amor. El perdón es básicamente el nacimiento en la madurez. Y yo te digo sinceramente, hermano, siempre en cada sesión terapéutica que tengo con cualquier persona, el perdón es el protagonista central, al menos en las primeras sesiones. Porque cuando nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a centrarnos y aprendemos a retomar, que esta es otra definición del perdón, es la oportunidad de retomar nuestro poder creador y nuestro poder personal. Para eso es el perdón, independientemente de lo que te hayan hecho o de la otra persona. Tú perdonas es por ti mismo, tú perdonas es porque te toca crecer y porque no hay otro camino. Y la vida nos pone como en ese embudo, es un embudo. Tú tienes que llegar al punto del perdón para descubrir que no hay escapatoria. Y aunque haya personas que digan, no, el perdón es reconocer que todo fue perfecto y que no existe el mal, claro que sí, estamos de acuerdo con eso. Pero como somos sujetos de la emoción, como estamos dominados por la emoción, el perdón es el mecanismo a través del cual tú domesticas tu emoción y dejas de ser esclavo de ella. Te he dado un montón de definiciones de perdón, y esta es muy importante: domesticar la emoción y decir, ya soy libre de esta emoción, ya no tengo por qué ser esclavo de este proceso y soy capaz de reinventarme a mí mismo a pesar de la historia y del dolor que haya vivido. Ahí tocaste un punto súper valioso, mi hermano, y es que, pues, me libero. Estoy soltando esa carga emocional. Estoy soltando esa responsabilidad que ha quedado o que he creado en mí, pero culpando al otro. Y precisamente Nelson Mandela, que tuvo mucha experiencia con respecto a lo que vivió o padeció él en sus 27 años como de cárcel, donde él decía, el odio y el resentimiento es como un veneno que nos tomamos esperando que el otro se muera. Uh -huh. Así es. Y entonces cuando estamos atrapados en ese resentimiento, hay un mecanismo de protección del cerebro reptil. Y el cerebro reptil asume
que las personas deberían recibir lo mismo que nos han ofrecido, ¿sí? Y obviamente es un mecanismo necesario de supervivencia. Lo que nosotros hacemos en este proceso es que necesitamos aprender que esa reactividad del cerebro reptil o que esa forma del reptil de ver la vida es solamente un mecanismo de supervivencia válido para algunos escenarios. Que si tú los trasladas para otros escenarios, pues obviamente no solamente no te va a servir, sino que te va a perjudicar profundamente, te va a perjudicar. Escenarios válidos en los que en que aplica ojo por ojo y diente por diente, cuando tu vida está en peligro, ¿sí? El único escenario válido es ese. De resto, de resto, no podemos aplicar ese mismo escenario. ¿Por qué? Porque entonces nos autodestruiríamos como civilización. O sea, nos aniquilaríamos de inmediato, porque no estamos viviendo en función de la construcción de la conciencia, sino que estamos autodestruyéndonos. ¿Y qué pasa, Eduardo? Que toda persona que vive en resentimiento tiene esa necesidad de morder, tiene esa necesidad de acabar con el otro, y resentimiento significa la rabia que siento, que se repite, el sentimiento que siento que se repite. Eso significa resentimiento, es decir, estamos repitiendo una y otra vez lo mismo, el dolor, el pensamiento, estamos recordando una y otra vez en piloto automático, y tiene que llegar un momento en el que tú le vas a decir a tu mente, ya basta, hasta aquí. No voy a permitir más que me sigas dominando, que sigas controlando mi forma de sentir, mi forma de expresar, mi forma de vivir. Y lo tenemos que detener, hermano. Tenemos que detenerlo y decirle a la mente, ya va, tú no vas a seguirme controlando. ¿Por qué? Porque aunque esa experiencia, esta persona me haya causado mucho dolor, yo hoy voy a reconocer que soy más grande que eso. Porque mientras tú sigas siendo víctima de esa rabia y esa rabia te controle, estás siendo esclavo de lo que te pasó y de la persona que te lo hizo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si somos víctimas? Cada vez que perdemos el control de nuestra emoción y nos da rabia. Cuando vas manejando, por ejemplo, y alguien se te atraviesa y a ti se te saca la piedra y explotas, en ese momento estás siendo víctima. Cuando alguien te debe y no te paga y tú explotas, en ese momento estás siendo víctima. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a esa situación es más grande que yo, esa situación tiene poder y control sobre mí, y yo por lo tanto soy esclavo de eso que está pasando. Imagínate, hermano, que es muy fácil entonces caer en la victimización, porque ese semáforo que no cambia, esa situación maluca que estoy viviendo con mi pareja, esa situación maluca que estoy viviendo en el trabajo, nos victimizamos frente a eso. Entonces la víctima no es únicamente la persona que dice, ay, pobre de mí, nadie me quiere, todos me rechazan. No, victimizarse es casi que invisible. Pero tú te das cuenta que te victimizaste justo cuando perdiste el control de tu emoción. Además que hay un tema y hay un refrán que dice que quien te ofusca te domina. Mm. Porque es que en nuestros entornos familiares están esos grandes maestros que saben dónde está la llaga y en qué punto se toca esa llaga inmediatamente que genera. Entonces, quien te ofusca te domina. Y sabes que nosotros tenemos una característica muy importante, que nos hemos convertido en seres ofendibles. Y pensamos que ofenderse es parte natural. Obviamente pensamos, ofenderse en esta cultura es natural. O sea, la gente va a la calle a ofenderse, ¿sí? Y porque le escuchamos a nuestros papás quejarse, le escuchamos a nuestros abuelos quejarse, vemos en la sociedad que la gente se queja por todo, que protesta por todo. Entonces es natural ofenderse. Y nosotros asumimos que parte de la identidad cultural nuestra es ofenderse. Y si, claro, nosotros asumimos que esa es nuestra identidad cultural, pues vamos a hacer de la ofendibilidad un factor primordial. ¿Y qué quiere decir esto? Que voy por el mundo asumiendo y tomándome las cosas personalmente, pensando que lo que los demás me dicen, que lo que los demás me hacen, es el propósito de ofenderme. Y sabes que sucede eso con mucha frecuencia. Hoy que atendía a una de las personas, le invitaba a esta persona a expresarle el amor y la contención a sus hijos que no son perfectos. Tus hijos no van a cumplir con tus expectativas. Tus hijos hacen las cosas a la velocidad que ellos pueden. Tus hijos viven de la forma en la que pueden, pero ellos jamás tienen la intención de decir, yo voy a joder a papá, voy a joder a mamá y voy a comportarme así para que mi papá y mi mamá se enojen. No, los hijos no hacen eso, nadie hace eso en el mundo. Pero ¿qué hacemos los papás? Somos altamente ofendibles con los hijos. De hecho,
estadísticamente, las personas con las cuales los seres humanos se ofenden más fácil es con los hijos, con la pareja y con los papás. Y es con las personas que menos deberíamos ofendernos. Y por eso es la gran maestría de la vida, que te toca precisamente a aquellos que son maestros en el arte de tocar esa llaga. Pero esa llaga, ¿qué es? Mi interpretación del mundo. Entonces, hacerle caso al gran maestro Miguel Ruiz. No te tomes nada personalmente. Es un paso gigantesco, mi hermano. Es un paso gigantesco y es un paso liberador. Es un paso que a nosotros nos tiene que llevar obligatoriamente a decirle a la vida: yo soy capaz de observar el error en mi hermano. Yo soy capaz de renunciar a mis expectativas y no vivir en función de ellas. Yo soy capaz de decirle a la vida: ya va, no todo tiene que ser como mi ego lo espera. Mi ego espera todo, mi ego espera mucho. Pero entonces cuando yo le digo a la vida: ya va, no todo tiene por qué ser el momento en el que yo diga, la hora que yo diga, no, las cosas tienen su propio tiempo y su propio proceso. Entonces, es decirle a ese cerebro reactivo mío es: cálmate, que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y la razón por la que las cosas no se dan a nuestra velocidad es porque necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos aprender a reconocer que en la espera de la incertidumbre, que es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a algún ser humano, en esa incertidumbre, es que nosotros encontramos la liberación de nuestra alma. Y qué regalo nos da la incertidumbre. La incertidumbre, hay dos cosas en las que yo he estado reflexionando en estos días, Eduardo. Son dos temas muy importantes: la ternura y la incertidumbre. Y hablaba acerca de la ternura con mi esposa esta semana, hablándole de lo importante que es que nosotros desarrollemos una continua disposición a la ternura, que estemos dispuestos todo, y de esto no se habla casi. Se habla del amor de muchas dimensiones, pero de la ternura casi no se habla. Y la ternura no solamente es sanadora, la ternura está al nivel del arte, de la música, al nivel de conciencia del espíritu. La música y el arte son los factores más elevados de la conciencia del ser humano. Y la ternura está en ese nivel. Un ser humano tierno, un ser humano cariñoso, un ser humano abrazador, un ser humano acariciador, es un ser humano evolucionado. Y la ternura es muy importante para eso. Y la incertidumbre es básicamente estar en los brazos de Dios. Y a mí me encanta verlo así. Me encanta verlo así. Cada vez que me siento en incertidumbre y que mi mente comienza a decir pendejadas, le digo a mi mente: ya va, quédate tranquila, porque estoy en los brazos de Dios. Y esto pasó ahorita en la pandemia, hermano. A mí me ha sucedido cosas increíbles, como que las fuentes de ingreso fijas que tenía desaparecieron completamente, y tú lo sabes muy bien. Desaparecieron completamente contratos con empresas, lo que hacemos con los titos todos los años. Eso desapareció de un momento a otro. Y sin embargo, el estar inmerso en esa incertidumbre, en la paz que he tenido durante todo este tiempo, disfrutándome la cuarentena, hace que venga a mí esa oleada de prosperidad, de abundancia. Y es tan bonito estar en la incertidumbre, Eduardo, porque la incertidumbre es que es cuando tú te das cuenta que Dios está dirigiendo tu camino, que está pavimentando esa carretera por donde tú te vas a meter. La incertidumbre es una bendición, pero la incertidumbre tiene un truco. Y el truco de la incertidumbre es que nosotros aprendamos a soltar la necesidad de sentir miedo. Porque el miedo, Dios te pavimenta el camino, y con el miedo tú haces un taladro, estás con un taladro haciendo huecos en ese mismo camino que Dios acaba de pavimentar. Estás haciendo huecos con un taladro gigantesco, dañando el camino que Dios te ha pavimentado. Entonces la incertidumbre es la oportunidad para que nosotros nos conectemos con Dios. Y para mí esto es bellísimo, hermano, porque lo he verificado en muchos momentos. La incertidumbre de no saber qué hacer y cómo hacer, entonces le dices a Dios: bueno, si yo no sé qué hacer, pues te toca a ti, te lo dejo a ti, te entrego eso a ti, te lo entrego completamente. Para mí hay libertad y paz en la incertidumbre. Y yo siento que este es un mensaje que voy a transmitir en estos días con mucha frecuencia, porque es importante que nos sumerjamos en eso.
Además que finalmente desde esa incertidumbre, mi hermano, es que es comprender, pues el ego finalmente es el que nos conecta con el miedo y sabemos pues que el miedo es ausencia de amor y amor hacia quién, hacia mí mismo y desde el amor hacia mí mismo y la conexión con mi esencia conecto con la fuente y finalmente desde esa incertidumbre pues no puedo tener el control de todo, pero finalmente todo siempre tiene un propósito mayor y es encontrar ese mensaje, encontrar ese aprendizaje dentro de cada adversidad o de cada cosa que yo veo que no fluye en la manera en que yo esperaba que fluyese. Y como lo dijiste ahora, con esta situación de humanidad sí que comprobamos todos que hombre, hay un propósito mayor y que hay que fluir y confiar, porque finalmente esto no lo esperaba nadie, ni los, mejor dicho, ni los economistas, nadie, absolutamente nadie esperaba que las cosas sucedieran, que sucediera lo que sucedió y que generara lo que generó a nivel mundial. Y fue ese alto en el camino del hacedor humano para conectar con el ser humano. Y que se sigue generando, hermano, Ah, porque no, vemos que sí. En Europa cómo la gente está volviendo otra vez a encerrarse. Ya desde la semana pasada, Francia, Italia, otra vez en la crisis fuerte. Y claro, nosotros nos damos cuenta de la dimensión de lo que está pasando, ya es cuando tenemos al ser querido, al cercano en una UCI, ¿sí? Ya nos damos cuenta que no es un juego, que es muy real, y sea cual sea las causas de eso, pues hay una realidad que no podemos evadir, no podemos evadir. Y yo siento que, volviendo al tema del perdón, hermano, para mí el perdón es la forma natural en la que el ser humano vuelve, no solamente vuelve a su centro, sino que el perdón es la forma en la que nosotros volvemos y retomamos el derecho de aprender a creer para crear, de aprender a amar, amarnos para volver a amar, de aprender a confiar para tener esperanza, de aprender de aprender a sentir para poder desplegar desde ese sentir, no desde el sentir desde la reactividad, sino desde el sentir de la intención creadora de sanar al mundo a través del amor. Y nosotros a través de esa intención creadora podemos, podemos sanar muchas cosas. Si nosotros nos pudiésemos ver energéticamente, veríamos la cantidad de movimientos que hacemos a través de un pensamiento simple, a través de un pensamiento sencillo. Y ese movimiento, tú muy bien lo sabes como, como artista marcial, que el equilibrio y estar en el centro es lo que te permite a ti ser invulnerable a muchas cosas, a muchos ataques. Cuando crees en la brujería, te haces vulnerable a la brujería. Cuando estás en tu centro y en tu equilibrio, entonces nada puede tocarte. Te mueves en una dimensión diferente. Y, y estar en este punto de nuestra vida en el que nosotros logremos con honestidad saber, todos tenemos que sanar. Y digo tenemos porque es un llamado general de la vida. O sea, no hay forma alguna en la que nosotros no estemos inmersos en un proceso de sanación. Que nosotros hacemos, no sé cómo se dirá aquí en Antioquia, que nosotros hacemos pastel, chancuco, que eh, Trampa, sí, que pasteleamos, sí. nosotros hacemos trampa, al menos la trampa que yo hago es que yo atiendo gente todos los días y de todas esas personas aprendo. Veo sus almas completamente desnudas, sus miedos a flor de piel y también la belleza de su alma completamente desnuda. Entonces a mí se me facilita mucho aprender de mí mismo y esa es la trampa que le hago a la vida, ¿no? Avanzo y adelanto de esa forma. Pero cuando estamos en el día a día y tenemos que afrontar a esa persona que nos saca la piedra, a ese papá con demencia senil que no nos hace caso y quiere salir a la calle y se va a perder, a esa persona que está completamente enferma y depende de nosotros, o a estar en un estado de enfermedad y no saber con qué valernos y con qué pagar toda la medicina que nos estamos consumiendo, ahí es donde necesitamos las herramientas y necesitamos de esa incertidumbre divina que Dios, para que Dios nos provea y nos libere de la tentación de sentir desesperanza, porque es una tentación continua. Mencionaste ahora que estamos en un proceso todos de sanación siempre y utilizaste una palabra en el principio donde decías salir del infantilismo y nunca había escuchado como ese término dentro del proceso del perdón. Salir del infantilismo equivale a qué?
Aquí hay unas heridas de infancia que finalmente nos la muestra constantemente la vida con nuestros maestros, que son esas 5 heridas del alma. ¿Te refieres a una madurez tanto emocional como espiritual como para aceptar y perdonar? ¿O a qué te referís específicamente con infantilismo? Bueno, el infantilismo es básicamente una actitud frente a la vida. Ok. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, una vez mi padrino llegó en un autobús, un sábado a la casa, y me trajo un reloj de Mickey Mouse. Para mí fue increíble que mi padrino me regalara ese reloj de Mickey Mouse y para mí fue un regalo increíble, o sea, espectacular. Y yo no me quité ese reloj hasta que se deshizo, no sé qué pasó con él. El caso es que de allí en adelante yo todos los sábados estaba a la hora en la que llegó mi padrino esperando a que él llegara y obviamente me sorprendiera con otro regalo. Y eso jamás volvió a suceder, no volvió a pasar. Y, y no volvió a pasar, pues a mí se me fue quitando el hábito y me fui adaptando a que mi padrino no iba a volver a llevarme un regalo. Dentro de la conciencia nuestra, nosotros, cuando estamos adolescentes y niños, siempre que tenemos un problema, nos sentimos tal vez a veces invulnerables al problema porque papá y mamá nos van a abrazar y con eso se va a acabar el problema. Cuando tenemos papá y mamá, por supuesto. Esa actitud nuestra de que alguien venga a rescatarnos permanece en el inconsciente de la persona. A esa actitud a la que yo le llamo el infantilismo. Esa actitud de esperar a que alguien venga a rescatarnos y que de alguna forma ese rescatador nos quite de las consecuencias de lo que nosotros mismos hemos creado. Pues obviamente no solamente es una idea irreal, sino que es una idea que nos aleja de la madurez. El perdón nos conecta con esa madurez, donde ya yo dejo de ser esa damisela en peligro que debe ser rescatada por el príncipe azul, en donde yo dejo de ser ese niño que debe ser rescatado por papá y mamá. Y digo, no, ya va, es que yo mismo soy el rescatador. Y cuando nosotros asumimos ese rol de yo mismo soy el rescatador y renuncio a esperar a ser rescatado, sucede algo mágico, Eduardo. Eso que sucede, hermano, es que aprendes entonces de verdad a creer y a confiar en Dios. Aprendes de verdad cómo es que la fuente infinita de amor, se manifiesta en tu vida. Y allí es cuando te conviertes en un co-creador de esta experiencia con Dios. Y dejas de ser una víctima y te conviertes en un co-creador. Por eso salir de esa actitud infantil, de ser rescatado, de que, por ejemplo, una actitud infantil, comprar la lotería. Es una actitud infantil. ¿Por qué? Porque yo compro la lotería y espero ganarme la lotería para ser rico y para darle a los niños pobres plata. O, o yo espero quedarme con una herencia y por fin salir de pobre. Cosas como esas. Sí, que un golpe de suerte venga a cambiar mi vida. Es esa actitud infantil que obviamente nos atrasa y no nos permite evolucionar de una forma firme. Esperando siempre un salvador. Así es, esperando un salvador. ¿Y cuántas religiones hay en eso? Bastantes. Ujú. Por Así no es, entrar en polémicas. así es. Dentro de este proceso, mi hermano, del perdón y dentro de tu libro del triunfo del alma, en ese libro, me lo leí hace ratico, me estás debiendo la dedicatoria y la firma, entre otras, eh, hay un tema muy importante dentro de ese triunfo del alma, dentro de ese proceso de perdón, dentro del proceso de salir de víctima, en ese proceso de perdón y dentro de tu experiencia, es más difícil perdonarle al otro o perdonarnos nosotros mismos. En la experiencia, Eduardo, terapéutica y grupal, bueno, tú sabes que donde los titos yo siempre hago ese ejercicio, lo he hecho siempre, y al finalizar del proceso, lo último que hago es el ejercicio del perdón hacia sí mismo. Y es justo en ese momento cuando todos los estudiantes se conectan más profunda e íntimamente con la experiencia del ejercicio. Y es cuando el llanto aparece, cuando aparece el dolor. Es súper interesante porque el principal juez es uno mismo. El principal verdugo es uno mismo. Y esto, por supuesto, nace de las heridas de la infancia,
en las que te decían, cállese que los adultos están hablando, no eres lo suficientemente valioso, no puedes, no hagas, quítate, acuéstate temprano, no veas esto que estamos haciendo. Todas esas experiencias sumado a unas más fuertes, que son las que te dicen, tú sí eres inútil, no sirves para nada, ¿qué voy a hacer contigo si eres una carga, un peso para mí? Esas son las intermedias, ¿sí? Y hay otras más fuertes que ya vienen, tienen que ver ya con la mezcla de la agresión física y la agresión verbal. Todo eso, hermano, surge de esa historia, de no sentirnos lo suficientemente valiosos, de no sentir que tenemos dentro de nosotros esa capacidad. Y sabes una cosa que perdemos, Eduardo, perdemos la capacidad de aceptar que no somos perfectos. Perdemos la capacidad de aceptar que tenemos el derecho de equivocarnos. Perdemos la capacidad de aceptar que está bien ser vulnerable. Perdemos la capacidad de aceptar que no importa ser imperfecto, porque nadie es perfecto. No importa, eh, no importa porque tú puedes siempre aprender a hacerlo diferente desde esa equivocación. Entonces vas a aceptar que tienes el derecho de ser vulnerable, tienes el derecho de equivocarte. Y esa rigidez mental en la que no somos nuestro principal juez comienza a desaparecer. Y yo siento que es un llamado urgente que nosotros debemos hacer, hermano, y es el llamado a retomar nuestra capacidad humana de vernos como se ve a un niño. Yo ahorita que estoy papá con mi Aurora de 3 meses y medio, para mí es o sea, tener a mi bebé es una cosa increíble, hermano. Es volver a revivir la experiencia de ser papá de una bebé, pero ver la sabiduría de lo que ella hace. O sea, un bebé en sí mismo tiene el instinto y el bebé al despertarse hace yoga, hace ejercicios de estiramiento y hace esos ejercicios de estiramiento y después se despierta. El bebé es, se hace popó encima y la bebé no se siente avergonzada de que yo le esté limpiando, ¿sí? Porque está bien con su popó, está bien con que se le salga un chorro y me orine, está bien con eso, ¿me entiendes? Está bien con su oscuridad, por llamarlo de alguna forma. Y nosotros no podemos perder eso. Claro, no es que no es una invitación a que se hagan popó encima, es una invitación a que observemos nuestra debilidad y a que la miremos con humanidad, con humildad, con compasión, con ternura. Porque somos niños y nunca vamos a dejar de ser ese niño aprendiz en las manos de Dios, en las manos de un misterio insondable, en las manos de un conocimiento inextinguible, en las manos de una infinidad e infinitud de sabiduría que aún no tenemos. Entonces, ¿por qué razón juzgarnos? ¿Por qué razón maltratarnos si en el error está la gran bendición que libera al ser humano? Porque el error crea las experiencias que te causan dolor. El dolor te purifica y te hace consciente. La conciencia te acerca a Dios. El error, por lo tanto, es bendición, una bendición. Y entonces aprender a mirarnos al espejo, que es un trabajo que todos deberíamos hacer al diario, y mirarte al espejo y decir, qué bien te ves, te amo, te reconozco, te honro, bendigo tu vida, bendigo tus miedos, porque hay tantos miedos en lo que hacemos, hay tantos miedos en lo que, en nuestros sueños, hay tanto miedo de tener dinero, hay tanto miedo de ser reconocido, hay tanto miedo de ayudar a otros, hay miedo de salir a la calle y mostrarte, o de estar frente a una cámara y mostrarte, hay miedo, todo. Entonces mirar ese miedo y está bien, reconozco que tengo miedo, reconozco, reconozco porque mis resultados me dicen qué tanto miedo tengo. Entonces reconozco que estoy aprendiendo de ese miedo y reconozco que es natural que tenga ese miedo. Y no tengo por qué martirizarme asumiendo una falsa postura de héroe al no reconocer mis miedos. Yo no tengo por qué asumir una falsa postura de héroe. Si me duele, me duele. Si tengo miedo, tengo miedo. Si me da diarrea, voy al baño. Si no entiendo algo, pregunto. Si me equivoco, pregunto, aprendo. Si soy imperfecto, entonces tengo un punto de partida para alcanzar esa maestría en el área que necesite alcanzarla. Pero aprender a mirarnos con humildad, Eduardo, es el gran regalo que nos vamos a dar a nosotros mismos, con humanidad y con compasión. Humildad, humanidad y compasión.
el trío de lentes que nos tenemos que poner para mirarnos a nosotros mismos. Humildad, compasión y humanidad. Y reconocer que estamos aprendiendo, no para ser condescendientes o no para alcahuetear nuestra imperfección, sino para reconocer ya va, estoy donde estoy. Y yo quiero pedirles a los que nos están viendo en este momento, miren en dónde están, revisen en dónde están, revisen su situación actual, pongan los pies sobre la tierra, díganse, bueno, esta es la plata que tengo en el banco, esta es la plata que tengo en los bolsillos, esta es la clase de relación que tengo, esta es la soledad que tengo, estos son los sueños que tengo, cumplidos o no cumplidos, pero miran dónde estás y desde donde estás, abrázate profundamente y con amor y di, donde estoy en amor, donde estoy bien, donde estoy en las manos de Dios. Y reconozco que desde donde estoy voy a construir algo grandioso. Y no tengo que compararme con nadie, porque esa es una de las maquiavélicas formas en las que la mente nos empendeja, comparándome con aquel que ya pasó por lo que yo pasé, comparándome con aquel que logró lo que yo no he logrado, comparándome con aquel que tiene lo que yo no tengo. ¿Para qué lo hago? Simplemente como un hábito repetitivo de autodescalificación. Entonces, no compararme, sino aquel logro lo que yo no he logrado, qué bendición, muéstrame cómo lo hiciste, quiero saber cómo lo hiciste. Aquel tiene lo que yo no tengo, Dios bendiga tus pertenencias, Dios bendiga tu posesión. Quiero aprender de ti para alcanzar lo que tú has alcanzado. Permíteme aprender de ti, ¿sí? La sabiduría que este tiene, en lugar de compararme, uy, este sí sabe, yo no sé. Y, y ver en ese ser, ver en ese ser, ese ejemplo y ese modelo a seguir para que tú alcances lo mismo. No verlo, ay, él sí, yo no, porque esa es otra forma de infantilizarnos. Entonces, el amor en esencia, Eduardo, el amor es la sustancia y la esencia de lo que tenemos que tener como espejo. El espejo en el que nos vamos a reflejar es el espejo del amor. Y reconocer en ese espejo de amor que somos grandiosos. Perfecto, mi hermano. Y nuevamente tocando el perdón, ¿cuáles serían los pasos entonces para eso llegar a soltar y perdonar algo que he sentido como ofensa en mi vida? Hermano, esa pregunta es vital y que la tengamos presente. El perdón requiere generalmente de un proceso terapéutico paso a paso. No podemos llegar a perdonar simplemente con conocer de la necesidad o del valor del perdón. No, hay que vivir el proceso. Y en el proceso lo primero que vamos a hacer es reconocer la herida. Y hay que reconocer, o sea, tengo esta herida porque papá me gritó de tal forma delante de tal persona. Entonces reconozco la herida, reconozco quién me la generó, ¿sí? Ese es un paso fundamental, reconocer la herida y reconocer quién te la generó. Otro paso es permitirle a tu niño interior, a tu adolescente interior, que exprese lo que no pudo expresar. Y si lo que no pudo expresar fue rabia, que exprese esa rabia. Si lo que no pudo expresar fue tristeza, que exprese esa tristeza. Que exprese lo que no pudo expresar, hermano. Que diga lo que no pudo decir. ¿Para qué? Para que en función de eso que no pudo decir, que no pudo expresar, a esto le llamamos la fase de la catarsis. La persona genere un vacío, es decir, bote la emoción a través de palabras, a través de movimientos, y se genere ese vacío interior. Ese es el segundo paso necesario dentro del proceso. El tercer paso es que tú una vez has generado ese vacío interior, necesitas llenarlo de amor por ti mismo, no por el perpetrador, no, llenarlo de amor por ti mismo. Entonces un momento en el que te abrazas, en el que te acunas, en el que te consientes y en el que te tratas a ti mismo como ese bebé que necesita esa contención, que está desesperadito, llorando, entonces tú lo contienes y lo tratas con ese cariño, esa ternura. Así te vas a tratar en esa fase después de haber hecho la catarsis. Después de la catarsis viene la etapa reflexiva. A mí, y te voy a contar esta anécdota, hay personas que, por ejemplo, me dicen, Humberto, se murió fulano de tal, por favor quiero ayuda para esta persona, y yo le digo, mira, en la primera semana del proceso del duelo yo no puedo ayudar a esa persona.
En la primera semana en la que se ha roto la relación, yo no puedo ayudar a una persona. ¿Por qué? Porque el dolor inhibe la conexión con el lóbulo frontal, que es en el lugar donde yo me comunico con las personas. El dolor emocional, el recuerdo de la persona, del que se fue o del que te traicionó, del que te abandonó, genera un muro entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Entonces la persona no entra en razón. Y yo he atendido, no sé, a 5 o 6 personas en ese estado y me he dado cuenta que ha sido una pérdida de tiempo porque la persona lo único que necesita es soltar el dolor y llorar. Y alguien que la abrace, ¿sí? Alguien que la abrace. Entonces, en esa etapa, después de la catarsis, necesitamos, eh, ya entramos a la etapa de la reflexión. Y en la etapa de la reflexión comenzamos a hacernos preguntas. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cuál es la bendición oculta en esto que estoy viviendo? Esto como crecimiento a mi vida. Porque todo siempre tiene una bendición detrás, todo, 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 todo. Y recuerden, yo decía esto el otro día en un live con un amigo allá en Venezuela. Cualquier no que la vida te esté dando es una forma en la que Dios está dirigiendo tus pasos para encontrar el camino correcto. Cualquier no que la vida te esté dando es una forma en la que está siendo redirigido para un propósito mayor a lo que tu ego esperaba. Entonces, las preguntas que nos hacemos en esta etapa de reflexión deben ser preguntas de carácter constructivo, nunca preguntas de carácter reflexivo. Las preguntas de carácter reflexivo son ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿O para qué me pasó esto? El para qué puede ser un poquito generativo, pero es mejor hacer preguntas como, ¿cómo puedo hacer para salir de esto? ¿Qué voy a encontrar al otro lado de esto? Entonces allí comienzo a aferrarme a la esperanza. Y allí es cuando el proceso del perdón ya comienza a florecer de a poquitos. El proceso del perdón comienza a florecer y comienza a mostrarse, Eduardo, como esa oportunidad de reconciliarme con la historia de lo que viví y de perdonarme a mí mismo, que a la final es el paso más duro. El paso de decir, me perdono por haber permitido esto otra vez, porque eso es lo que más duele. Otra vez me pasó esto. Otra vez en noviembre me está pasando la misma cosa. Otra vez me están haciendo lo mismo. Otra vez volví a invertir plata con gente y me volvieron a robar como me volvieron a robar la vez pasada. Es decir, me reconozco, me honro y me valido y comienzo entonces a entrar a la etapa final, que es la reconstrucción del amor. Y necesito llenar ese vacío que ha sido generado desde la catarsis con amor. Y llenar ese vacío con amor implica comenzar a construir sueños, comenzar a aceptar que la vida no es como esperamos, sino como en realidad necesitamos que sea. Y en esa reconstrucción del amor, pues soy el eje central y el centro de aquello que necesito llenar de amor. Yo mismo, yo mismo. ¿Cómo me lleno de amor? ¿Qué hago? Y no es comiendo helado, toneladas de helado, ni torta, ni chocolate, no. Es honrándome, honrándome desde el amor, desde lo que me sirve y desde ese verbo bonito, desde ese verbo dulce. Aquí la ternura cobra, cobra una especial importancia. Vuelvo entonces a tratarme como ese ser legítimo y ese ser que merece y tiene el derecho de equivocarse. ¿Tú qué le dirías a una consultante tuya o a una paciente? Sabemos que finalmente elegimos experiencias de vida para nuestro propio crecimiento, pero ¿tú qué aprendizaje o qué mensaje le darías a una niña que a los 4, 5, 6 años sufrió una violación? La niña, generalmente un niño de estos necesita un proceso terapéutico de aceptación. Y, o sea, gradualmente ella necesita vivir los pasos que te acabo de describir. Claro. Reconocer la herida, hacer la catarsis, ¿sí? Pero lo que se le dice a la persona pequeña, aunque no es mi especialidad tratar con niños, pero sí he trabajado con personas que han sido abusadas y yo perdí la cuenta, o sea, el porcentaje es muy alto, Eduardo, muy, muy alto. Eh, es reconstruir, bueno, primero hay que saber, hay personas, imagínate, que se sienten culpa porque sienten que son culpables de haber sido abusados, por haberlo propiciado, por no haber gritado, en fin, eso hay que detectarlo para que se sane esa culpa.
Otras personas sienten culpa por haberlo disfrutado, ¿sí? A pesar de que estaban siendo ultrajados y maltratados. Todo eso hay que investigarlo porque es un proceso muy profundo y es un proceso individual, o sea, no se pueden generalizar respuestas. Pero lo que hacemos es siempre reconstruir el valor del ser desde el amor. Permitirle a esa persona que se mire a sí mismo y honre su ser, honre su identidad desde el amor, entendiendo que la vida trae experiencias que aunque yo no le puedo decir a una niña, eso tú lo creaste en una vida pasada, eso no procede en una terapia de este tipo, no procede absolutamente, sino es qué grande eres tú, qué valioso eres tú, que te tocó vivir una experiencia tan extrema, vas a ser más grande que esta experiencia, vas a ser más poderoso y más valioso que esta experiencia. Y yo te puedo decir, sana más fácil una persona un proceso de violación que muchas personas que son esclavos de su mente y que la mente los hace pensar en círculos. Y piensan en círculos y piensan una cosa y vuelven otra vez al mismo pensamiento. Y se les da la respuesta y vuelven otra vez al mismo pensamiento. Sana más fácil una persona desde un proceso de violación que una persona que está pensando en círculos. Ya que nos diste el paso a paso de cómo llegar a ese hermoso proceso de perdón y de liberación, porque finalmente es un don que nos libera y que nos sana, vamos a conectar perdón y sanación. ¿Qué nos genera emocional, energética y espiritualmente yo poder trascender una situación adversa en la cual me conecté desde el victimismo y me sentí una víctima y por eso siento tener que perdonar? Porque además te quiero contar una anécdota. Estuve como en un conversatorio, en un seminario del perdón, y aquí invitaron desde el yoga, desde el budismo, desde el taoísmo, desde una cantidad de filosofías y culturas. Todos hablaron, fueron 2 días hermosos, y el cierre de este seminario del perdón fue con un mamo de la Sierra Nevada, con un hermano mayor nuestro. Y entonces él decía, para nuestra cultura no existe el perdón, porque para nuestra cultura no existe la ofensa. Y cada que hay algún error cometido dentro de una familia, toda la familia tiene que acudir al taita para que miren qué pasó dentro de ese núcleo familiar para que se haya generado ese error. Mira qué tan bonito desde el observador y desde cómo veo yo la vida, y todo el mundo quedó como wow, pues porque hubo unas ponencias que ni te imaginas desde todo ese proceso del perdón, y él cerró este seminario con esas palabras. Uh-huh. Entonces, dentro de nuestra cultura y nuestro observador de sentirnos víctimas, y ya llegó este proceso de trascender y de soltar y de perdonar y de perdonarme, ¿cómo conecto entonces con cada una de mis dimensiones el haber logrado hacer este proceso? Imagínate que eso que describe el taita, no sé si era un taita, pero lo que describe este ser, es el lugar para donde nosotros tenemos que ir, ¿sí? Reconocer que todo es un proceso sistémico. Y lo voy a completar con la pregunta que me hiciste, Eduardo. Desde el sistema, todo está interconectado. No existe nada que yo haga que no afecte mi sistema. Así sea a escondidas. Mi sistema es afectado, ¿sí? Mi sistema es afectado. Eh, Cuando yo hago la catarsis y saco de mi interior esa energía de rabia, esa energía de frustración, o cuando lloro y saco de mi interior esa energía de tristeza, yo creo el vacío, que de no generarse ese vacío, esa misma energía me hubiese enfermado, me hubiese generado alguna condición. Por eso después de un proceso de perdón es muy natural que las personas se sanen, es muy natural que a las personas se les quite el dolor del nervio ciático, que se les quite un dolor de espalda o un dolor de cuello que han llevado durante años, que se les quite dolores en las rodillas, en los Un brazos. cáncer, una Sí, epilepsia. No es sí, sí, que sí. Y sí, y el tema de la epilepsia es un tema gigante que siempre tiene que ver, o los casos que he visto hasta ahora, el tema es con papá, buscar llamando la atención de papá. Entonces, es importantísimo, hermano, es importantísimo que nosotros
que nosotros nos demos el permiso de soltar la energía para que una vez se genere ese vacío, el cuerpo siga su proceso natural. Su proceso, el cuerpo es muy sabio, muy sabio. El cuerpo, el cuerpo se restaura y se regenera a sí mismo cuando quitamos el factor perturbador. Es una cosa impresionante, ni siquiera tenemos que meter la mente consciente allí, el cuerpo lo hace, porque el cuerpo tiene un orden, así como dice el Taita, cuando en el sistema familiar se quita la situación discordante, todo vuelve a su orden, porque la naturaleza por sí misma es sabia y la naturaleza se acomoda a sí misma. Entonces, el mover las energías del perdón hace que los diferentes sistemas se acomoden en el lugar. Lo que sucede es que nosotros debemos siempre estar en un estado de conciencia de amor para poder reconocer y no volver otra vez a caer en la victimización o no caer en el error de herir a otros. Necesitamos estar en esa conciencia de amor, que es lo que despierta todo, pero la naturaleza es sabia, la naturaleza restituye, la naturaleza regenera, la naturaleza a través de sus programas hace que las cosas vuelvan a su cauce natural. Entonces es muy bonito porque muchas veces lo que necesitamos dar es el paso de la comprensión y tener la valentía de perdonar. Y obviamente reconocer que el perdonar no es estar de acuerdo con lo que pasó, simplemente es soltar la necesidad de sentirte víctima. El perdonar es desconectar los juicios que haces acerca del ser que te hizo lo que te hizo. Porque si tú no dejas de juzgar a esa persona, tú estás recreando otra vez en el futuro una situación similar. Y por eso el juicio es muy importante soltarlo. Cuando aprendes a dejar de enjuiciar, inmediatamente te liberas. El perdón entonces se puede hacer aunque la persona ya se haya muerto. El perdón es necesario aunque no tengamos la necesidad o que no tengamos la capacidad de estar frente a esa persona. Yo puedo perdonar a ese ser y lo hago en mi corazón, lo hago por escrito, lo hago hablando frente al espejo, frente a una silla vacía y le digo a ese ser, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te reconozco, te veo y te suelto. Te suelto para que puedas entonces trascender. Hay una película que a mí me encanta, que se las voy a recomendar. Búsquenla, que está gratuita en YouTube. Se llama La vida continúa. Búsquenla. Les va a encantar, les va a mostrar mucho de lo que tiene que ver con los procesos de dolor y cómo son generados y cómo no, ya no tenemos necesidad de tener la carga de culpa, no tenemos necesidad de llevar ese peso en nuestro corazón. Busquen esa película, les va a encantar. ¿Cómo se llama? Se las pongo aquí en el chat. Humberto, ¿cómo se Sí. llama la película? Se las pongo La, aquí en el chat. la vida continúa, la van a buscar en YouTube. La vida continúa. Ok. Uh-huh. ¿Y qué opinas de La cabaña? Es muy bonita, ¿La es viste? muy bonita. Eh, sí, la vi 2 veces, de hecho la vi hace, no sé, unos 4 meses. Lo que pasa es que yo tengo un tema con mi memoria a mediano plazo. Las comprensiones de la divinidad allí o de la experiencia es muy bonita porque nos lleva a entender que no existe culpable, que todo, que todo obedece a un propósito superior en el cual nosotros también somos protagonistas. A mí me pareció una buena película, una película muy bien lograda, muy bien elaborada. ¿Te Dentro de quedaste, tu libro, dentro de tu libro, El triunfo del alma, en el paso a paso, dentro de darme cuenta que me he sentido una víctima, cuando identifico mi sentirme una víctima, tomo acción y empiezo a liberar y a perdonar y dejo de sentirme una víctima y empiezo a ser co-creador de mi realidad. ¿Cuál es el paso a paso que tú determinarías dentro de inconsciencia o ignorancia y llegar a ese triunfo del alma? Sé que te estoy pidiendo un resumen ejecutivo inmensamente grande porque tu libro trae muchos temas ahí, pero
Hermano, ¿Cómo lo resumirías eso? el triunfo del alma es el proceso de reconocer, en primer lugar, que esta experiencia humana es una experiencia temporal, que es una experiencia necesaria dentro de cada una de las circunstancias que me toque vivir, desde el dolor o desde la alegría, que ninguna de ellas es buena o mala. Es el reconocer que yo no soy el cuerpo, que no soy la mente, que no soy la emoción, sin embargo, que sí soy a través de ellos en función de mi identificación con ellos. Cuando yo logro desidentificarme con lo humano, o única y exclusivamente con lo humano, y comienzo a identificarme simultáneamente con lo humano y con lo divino, entonces comienzo a despertar. Y el triunfo del alma es una decisión, la decisión que yo tomo de reconocer que yo soy más que lo que estoy viviendo en esta experiencia, que lo único que está haciendo esta experiencia, sea dolorosa o sea de alegría, es educarme para un propósito superior, para un propósito trascendente. Y que ese ideal que nosotros tenemos de que la vida va a ser color de rosa alguna vez no va a suceder. La vida siempre va a tener los mismos niveles de dificultad. Lo que va a ser color de rosa es que tú te vas a convertir en un ser más grande, más valioso, más fuerte, más poderoso, más capaz. Eso es lo que se va a modificar y por eso la vida es como es. Entonces, Eduardo, el triunfo del alma es el ir reconociendo paso a paso que tú eres un observador y desde ese observador que eres un creador. Es ir reconociendo paso a paso. Claro, lo que pasa es que yo lo que estoy diciendo se dice muy rápido, pero esto tarda muchos años en comprenderse. Sobre todo porque estamos sumergidos en la emoción. Y la emoción es la que no nos permite accesar a esto. En eso salió un artículo, quería compartirte esto. Hace poco salió un artículo en que los científicos descubrieron que los pensamientos no están en el lóbulo prefrontal, sino que están aquí, en esta zona. ¿Sí? O sea, que están fuera de la cabeza. Y descubrieron eso, y pues a mí me encanta ese descubrimiento porque lo que hacen es validar la existencia del aura humana, lo que hacen validar es la existencia de lo que ancestralmente todos sabemos, ¿no? Pero ellos ya están viendo eso y me parece muy bonito. Entonces, te lo voy a resumir. El triunfo del alma es el viaje del cerebro reptil al lóbulo frontal. Es el viaje que hacemos de ser dependientes a ser interdependientes y después a pasar a ser creadores. Es ese viaje que hacemos de ser el niño a ser el adulto. Perdón, se me fue un estornudito. Es ese viaje que hacemos de construir nuestra identidad en función de honrar los aprendizajes que hemos tenido. O sea, honrarlos, no combatirlos. Porque lo que hace la mente infantil es combatir el aprendizaje. Lo que hace la mente del aprendiz es honrar el aprendizaje. ¿De qué me sirvió esto? ¿Cómo me pude valer de esto para ser lo que soy? Es honrar, honrar. Entonces el triunfo del alma es cuando nuestra alma toma la decisión de ya no hacerle caso a la mente. Y en lugar de la mente, de hacerle caso a la mente y que la mente dice, grita, patalea, oféndete, el alma dice, ya va, yo soy capaz de ser inofendible. Yo soy capaz de preguntar antes de gritar. Yo soy capaz de comprender antes de juzgar. Yo soy capaz de ver el bien oculto en cada situación. Yo soy capaz de enfocarme en mis sueños y de crear mis sueños. El triunfo del alma es todo eso, hermano. Ok, súper, Humberto. Maravilloso, muy recomendado el libro. Yo ya lo leí, se lo recomiendo. Es un libro con mucha sabiduría y, y con mucha claridad, muy fácil de comprender. Bueno, mi hermano, es que hay algunas dudas por aquí con las personas que nos acompañan. Entonces, abramos ese espacio para resolverles sus dudas. O si quieres algo más que compartir con nosotros desde el tema que hoy. Hermano, lo tengo en mi mesa de noche, dice Beatriz. Gracias, Beatriz. Dependencia al oxígeno. ¿Mi oxígeno será para ser víctima o ser reconocida? A lo mejor para ninguna de las dos. A lo mejor ese oxígeno es para
amarte más de lo que te estás amando en este momento, o estar más en paz de lo que te estás, es, lo que estás, lo que estás en paz en este momento. Entonces, si es dependencia al oxígeno, hay que eliminar tal vez los juicios o revisar los juicios que tienes en tu sistema a tu alrededor, de las personas que te sofocan, de las personas que están respirando el mismo aire tuyo, revisar si el lugar donde estás no estás de acuerdo en el lugar donde estás y, y el aire no es lo suficientemente puro para ti. Eh, Podemos revisar todo eso, todas esas preguntas son legítimas, son legítimas. Puede haber una inconformidad, entonces no siento que este aire el que estoy respirando sea lo suficiente para mí. O también una lealtad. ¿A quién de tus ancestros les faltó el oxígeno y dependió del oxígeno artificial, por supuesto? Ok. Xiomara, por ahí habías levantado la mano muy al principio, qué pena no pues haberte dado pues como la palabra, pero tenemos pues como por costumbre para que todo fluya de una manera un poco mejor es responder al final. ¿Quién más tiene alguna pregunta que hacer? ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, todos están como en mucho silencio. Pero bueno, yo te hago otras preguntitas, mi hermano. No, Mara, respondimos bien. Mayra dice que tiene una preguntita. Suéltala, Mayra. Hola Humberto, muchísimas gracias Eduardo, de verdad. Gracias por tanta sabiduría, por tanto amor. A mí me llama poderosamente la atención una frase que tú dices, Humberto, dice soltar el juicio hacia esa persona, ¿sí? ¿Cómo yo le digo a una persona que su mamá lo abandonó desde muy pequeño y él tiene esa herida del abandono? Entonces, ¿cómo soltar ese juicio? Bueno, en primer lugar, tú no le puedes decir a una persona que no juzgue al otro. Eso lo digo yo, pues porque ustedes me están preguntando, pero eso no se le dice al otro, no la juzgues, no. Eso no se puede decir porque eso no funciona así. Cuando yo estoy en terapia con una persona, yo no le digo a la persona qué debe hacer o sentir, simplemente lo llevo a, a darse cuenta. Y es que, Mayra, tú me estás haciendo una pregunta demasiado importante, demasiado importante. Recuerden siempre esto, todo lo que ustedes le han juzgado a sus papás, incluyendo un caso como el que tú me estás hablando, de haber abandonado, tú no te imaginas, Mayra, la cantidad de personas que han sido abandonadas, que han tenido esa herida, y ellos en su etapa adulta, la vida los obliga a abandonar a sus propios hijos, para que se enfrenten cara a cara con aquello que le han juzgado a sus papás, y para que sientan lo que sus papás sintieron al abandonarlos. Porque si uno no abandona porque si, ay, yo soy chévere y vete, te abandono. No, así no funciona. Abandono porque sistémicamente hay una cantidad de circunstancias que motivan esa decisión. Y porque la persona que abandona, o perdón, la persona que es abandonada necesita vivir en su proceso evolutivo la experiencia del abandono. Él no necesita vivir. Entonces es muy interesante porque la vida a esa persona le va a dar esa respuesta. Y lo que le puedes tú decir a un niño que fue abandonado por su mamá es, ahora no sabemos la respuesta, pero estoy seguro que si tú eres paciente y tienes el perdón en tu corazón, la vida te va a dar la respuesta y no de una forma dolorosa. Pero si tú no perdonas, la vida te va a dar la respuesta de una forma dolorosa. Entonces el perdón es para comprender y soltar, para comprender y soltar. Y eso es una cadena que nosotros le estamos cargando a nuestros ancestros. Provenimos de haber sido abandonados y en ese abandono que nos han hecho, que nos han legado, pues vamos a abandonar a nuestra descendencia. La valentía y lo que nosotros queremos hacer para poder que la nueva civilización de amor surja aquí en la tierra, es que vamos a soltar esa lealtad ancestral que estamos cargando para no seguir repitiendo eso, para no seguirlo repitiendo. Yo siento que ya estamos listos y por eso este movimiento de sanación ha surgido y se ha levantado eh, o estamos moviendo para que se levante. Muchas gracias por tu pregunta, Mayra. El no juicio viene del proceso terapéutico después de soltar la rabia.
O sea, mientras tú no sueltes la rabia, el juicio va a estar presente, porque la rabia es la que la hace generar el juicio, por eso se necesita el vacío. Se necesita hacer la catarsis para soltar la necesidad de juzgar al otro. Y la vida siempre va a ser muy sabia. La vida le va a mostrar a esa persona por qué hizo, por qué le hicieron lo que le hicieron. Ajá, Beatriz me está diciendo algo. Me encanta irme de casa y dejar marido e hijos temporalmente. Ajá. Eso es, él no quiere respirar el aire que, por eso que le decía, no, a lo mejor no necesita ser una víctima, sino que estoy siendo sofocado o quiero tener otra experiencia. Gracias por ese comentario, Beatriz. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Así es, Beatriz, ahí está. Ok, perfecto. Humberto, me comentaste aquí iniciando nuestro conversatorio, antes de darle entrada a todas estas lindas personas que nos han acompañado el día de hoy, que tenías un taller este fin de semana. Hacerle la invitación a tu taller. Hermano, voy a hacer un taller de prosperidad, que es como el taller que daba donde los titos, pero lo voy a hacer online por primera vez, pues para que la gente se lleve estas herramientas bonitas de todo lo que he hecho. Siento que voy a dejar compartir lo que he hecho y va a ser una experiencia muy bonita. Va a ser este domingo, el 15. Este domingo, creo que a las 4 de la tarde, no estoy seguro, pero creo que va a ser a las 4 de la tarde. Igualito voy a escribir para los que no tengan mi teléfono aquí. Voy a escribirlo para que los que quieran participar me escriban y yo les doy el teléfono de la productora, que es la que se encarga de hacer las inscripciones y eso. Yo le he colocado, eso tiene un precio simbólico. En Colombia vale 40.000 pesos, pero son $10 lo que cuesta el taller. Y en febrero vamos a hacer ya la tercera cohorte del diplomado de coaching online, que vendría a ser la 37ª cohorte desde que comenzamos a capacitar gente en el área del coaching en el 2013. Y es una experiencia muy bonita. Tengo un convenio con una universidad de los Estados Unidos, la UNAD de Florida, y mi formación tiene ese aval de esa universidad. O sea, los que hagan la formación van a tener la certificación de una universidad de los Estados Unidos. Entonces, anímense, escríbanme por mis redes, @HumbertoMontes, todas las redes, que con todo el amor les doy la información del diplomado, les doy la información del evento de este domingo, que lo vamos a hacer vía Zoom para todas las personas de todo el planeta. Yo sé que les va a gustar, sé que les va a servir, porque va a ser una experiencia de aprendizaje y también de interacción, en la que la persona que quiera va a llevarse el regalo de algún ejercicio de los que vamos a hacer allí. Muchas gracias, mi hermano, por tu invitación. Muchas gracias por tu presencia, por entregar siempre desde el amor y desde tu propósito de servicio totalmente en desinterés tu conocimiento. Quiero cerrar este conversatorio con una pregunta. Desde nuestro tema del perdón y la sanación, como para resumir todo nuestro conversatorio, es ¿por qué perdonar? ¿Por qué perdonar? Porque sin el perdón no se inicia la sanación, la prosperidad y la verdadera libertad. Perdonamos porque necesitamos domesticar nuestro instinto reactivo de supervivencia y nuestras emociones. Y perdonamos porque a través del perdón nos conectamos con la incertidumbre de la sabiduría de Dios. No sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, pero sabemos que si nos pasa es porque nos corresponde. Ley de la correspondencia, de la resonancia armónica, lo que como vibres, eso es lo que traes a tu vida, desde causa y efecto. Bueno, ahí se cumplen por todos los lados eso que a rato no sabemos por qué, pero que de ese propósito mayor y de nuestro aprendizaje y crecimiento aparecen los maestros perfectos para conectarnos con eso de lo cual no nos hemos hecho cargo. Entonces, con eso terminamos nuestro conversatorio el día de hoy. Mil gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes, que cada 8, cada 15 días nos acompañan con su presencia. Humbertico, mi hermano, nuevamente, Dios te pague, mil gracias. Vas a tener otras invitaciones
aquí con nosotros en nuestros conversatorios. Y bueno, ya nos conversaremos prontamente vos y yo. Una Hermano, feliz que Dios para te todos. bendiga. Amén, mi hermano. Una feliz noche para todos. Sueños reparadores. Que disfruten el resto de semana y que estén muy bien.